Muy buenos días a todos. Me alegra saludarlos en un sábado más de Educación Médica Continua de Neurointensivismo Pediátrico. Yo soy la doctora Diana Echeverría Casellas, profesora titular del Diplomado de Cuidados Neurocríticos Pediátricos y me complace mucho pues presentar a uno de nuestros alumnos, el doctor Mario Ayala, quien tiene para ustedes el día de hoy una charla muy interesante sobre hipotermia en pacientes. Mario, te quiero dar la bienvenida, te quiero dar las gracias. Por favor, platícanos de ti y háblanos un poco de de todas las maravillas que haces en tu ámbito profesional y el foro es todo tuyo. Aquí te vamos a escuchar con mucha atención. Adelante, Mario. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, ya para no redundar, yo, mi experiencia profesional, yo hice pediatría en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la en la Ciudad de México. Hice la subespecialidad de medicina del enfermo pediátrico en estado crítico en el Hospital Infantil de México. Yo actualmente trabajo en dos instituciones, las dos públicas. Una que es en donde, bueno, la mayor parte de la labor es el Hospital General de León, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en una unidad de terapia intensiva pediátrica de un hospital que funciona como tercer nivel, aunque en realidad administrativamente somos un hospital general. Y en las noches, médico adscrito en la terapia intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, aquí mismo en la ciudad de León, Guanajuato. En teoría, bueno, mucho de de nuestro campo de acción, específicamente en en el de la mañana, pues es mucho paciente politraumatizado con mucho trauma craneal. Y en el hospital de alta especialidad, ahorita con un poquito de dificultades por la situación del país, pues hay mucho paciente neurocrítico también, pero ya hay más enfocado a problemas vasculares y tumores. Entonces, vamos a platicar un poco con respecto a lo que es la hipotermia en el paciente con traumatismo craneoencefálico. No sé si se vea la presentación. Sí, ya Yo estamos no la viendo tu veo. presentación, Mario. Yo no Adelante. la veo. Déjame ver cómo le hago. Ah, ahí está ya. Bueno, aquí le pusimos bueno, un poquitito la presentación. Vamos en realidad a enfocarnos principalmente en en las guías de la Brain Trauma Foundation y pues casi siempre es decir, bueno, la pregunta que nos podemos hacer para un paciente con un trauma craneal grave, específicamente ya hablando de las terapéuticas, si la hipotermia va a ser de utilidad en un paciente politraumatizado. Específicamente la intención es que sea la hipotermia como un recurso de utilización en todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave, pues esa sería la pregunta, ¿no? Y pues la pregunta, la contestación un poquito para enfocarnos así los puntos importantes para tratar de transmitir esa información es que no. La respuesta es no, no hasta ahorita no hay evidencia suficiente como para que la hipotermia terapéutica eh, moderada que está relacionada ahí nos es de utilidad para todo paciente con un trauma craneal grave o con edema cerebral, ¿no? Entonces, de ahí desde ese punto, pues vamos a empezar a platicar un poco con respecto a esto. El fundamento teórico, el por qué dice, bueno, por qué normalmente decir vamos a utilizar hipotermia, ¿no? Mucho de lo que nosotros, a final de cuentas, la intención era, bueno, quiero apagar ese paciente con un trauma craneal que me va a presentar una inflamación con incremento de la presión intracerebral. Y dice, bueno, ¿cuál es el fundamento teórico para pensar que esto me puede ser de utilidad? Mucho lo que mencionan aquí es la mitigación celular, disminuye el estrés oxidativo. Al momento que nosotros metemos esa hipotermia terapéutica, pues va a empezar a producir varias condiciones celulares teóricas que en un inicio se consideró como una opción y que se intentó y se utilizó hasta ver pues, los resultados, ¿no? Pero la función era reducción del estrés oxidativo, también los neurotransmisores excitatorios se disminuyen
Y una de las funciones más importantes también era la mediación de la apoptosis, que la hipotermia disminuye la muerte celular. Y en teoría esto era algo para que tomáramos en cuenta en un paciente que tiene una lesión y un proceso inflamatorio en el cráneo, en el cerebro. La función como tal, al momento de meter nosotros hipotermia con respecto sobre todo al metabolismo celular y al consumo, como nosotros sabemos que el cerebro es un consumidor importantísimo de glucosa, esta hipotermia podía estarnos disminuyendo el consumo de glucosa y de oxígeno entre un 5 hasta un 7% por cada descenso de la temperatura a partir de 36 grados. Entonces, si lo llevamos a 33 a 34, podemos estar hablando desde un 30%, 28% forma teórica del consumo energético, tanto de oxígeno como de glucosa. Y sobre todo también, en teoría, tenía un control hemodinámico al momento que disminuía o atenuaba el flujo sanguíneo cerebral en un tejido, en un cerebro en el cual tenía un proceso inflamatorio y había un poquito de epidemia. Como había mencionado, se supone que teóricamente en previa clínica, el enfriar este cerebro sí nos iba a disminuir una lesión secundaria en un paciente con un trauma craneal grave. ¿De dónde estaba un poquitito el comparar perdón. ¿De dónde sacar esta información, no? Pues bueno, aquí el problema era en la encefalopatía hipoxicoisquémica del paciente neonato, en la cual ellos al momento de tenerlos en una temperatura controlada entre 33 y 34 grados durante 72 horas habían tenido una evidencia de una disminución, aunque aparentemente los últimos estudios también han visto que no es tanto como nos había considerado, pero en teoría se supone que de ahí podíamos saber la información y que se podía haber traslapado para el paciente con trauma craneal. Pero en el paciente con traumatismo craneoencefálico, teniendo una hipotermia moderada entre 32 y 33 grados, como habíamos mencionado, teniendo un trauma biomecánico complejo, la pregunta era, ¿va a tener el mismo sustrato fisiológico y va a tener la misma utilidad? Ah, caray. Perdón, ¿sí se está viendo? No te preocupes, Mario. Sí se está viendo, solo que se salió de la presentación Ok, completa. ahí Ahí está, está. ahí está. Entonces, el hecho de que tuviera este proyecto de neuroprotección en un paciente con una asfixia perinatal, pues no nos va a garantizar el éxito en un paciente con un trauma craneal. Bueno. ¿Cuál es el veredicto, la evidencia? Las Bright Frank Foundation 2019 y este otro que se una en el 2024. Estos estudios son un metaanálisis que se hizo en este año con población con pacientes con traumatismo craneoencefálico grave, con una escala como de grado de menos de 8 en 8 estudios con 516 pacientes totales. Hicieron una comparación entre la hipotermia terapéutica y la normotermia. Aún así, la misma Broad Foundation, hay varios estudios que se comparan, que ahorita vamos a ver. No hubo ninguno de ellos que hubiera una evidencia grado uno para poder sugerir que esta se hiciera, y las evidencias que teníamos eran grado 2, también eran muy pocas y casi todas eran un grado 3. Va fundamentalmente esto enfocado a esa hipotermia profiláctica, si realmente va a ser benéfico para todos los pacientes, y la respuesta, como les mencioné desde un principio, sigue siendo no. Resultados, la supervivencia y las estancias. Cuando vieron y analizaron, no solamente, bueno, la mayor parte de los estudios estaban enfocados no solamente en la mortalidad, sino también en la estancia, en la terapia intensiva, y empezaron a hacer otros tipos de análisis para ver todos aquellos factores que están alrededor del manejo del paciente con un trauma craneal. No solamente fue el hecho de tener la mortalidad como tal, como una primera objetivo, sino también si había disminución de la presión intracerebral, si había o no repercusión sobre el flujo sanguíneo cerebral y las complicaciones que se presentaban en este tipo de pacientes, ¿no? La mortalidad global, en realidad, el último estudio fue el único que mostró una mortalidad discretamente mayor, no significativamente estadística, en aquellos pacientes que sí se metían a hipotermia. La estancia en terapia intensiva, también no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo que se metía a hipotermia o aquel que era normotermia, enfocados mucho en evitar la hipertermia. Como tal, como habíamos mencionado, no había una suficiente evidencia estadística o de supervivencia para poder nosotros estar recomendando que el paciente se metiera a una hipotermia profiláctica.
¿Por qué mencionamos mucho esto? Porque hay una indicación que es una evidencia grado 2 o grado 3, en las cuales específicamente, es decir, para todo paciente que tenga un trauma craneal con edema cerebral o con hipertensión intracraneana, no está indicado la hipotermia, pues tampoco, porque sí está ahorita la indicación que vamos a mencionar, que sí existe un específico recomendación en dados casos que tengamos una hipertensión intracraneana refractaria, superrefractaria, como una opción terapéutica, pero siempre tomando en cuenta todas y cada una de las complicaciones. De los resultados que habíamos mencionado, el proceso infeccioso entre un paciente con hipotermia y sin hipotermia, pues realmente tampoco una diferencia significativa. Por ahí algunos estudios en que sí un poquito se incrementaba en el paciente con hipotermia por los efectos propios que tiene la hipotermia con respecto a la migración de neutrófilos, etcétera, ¿no? Sí se vio un poquitito más a presenciar algunas alteraciones en frecuencia cardíaca y aún disminución de la frecuencia cardíaca y presencia de arritmias en los pacientes que tenían en el grupo con hipotermia y la hipotensión que sí se asociaba en el paciente que tenía una, en el paciente que era sometido a hipotermia. Y la coagulopatía como tal, que también están reportados dentro de las complicaciones, no hubo una diferencia significativa. Específicamente se ven en arritmias e hipotensión, que dentro de las complicaciones que se observaron y dentro de los análisis que se hicieron en los estudios que reportan la Bright Trauma Foundation, es que cuando se hace un segundo análisis y que ya se va buscando específicamente qué complicaciones sí pueden hacer una evidencia grado 1, grado 2, vieron precisamente eso, ¿no? Que había una disminución de la presión intracerebral, pero era a expensas de una disminución de la presión arterial y con esto conlleva el riesgo de disminuir el flujo sanguíneo cerebral en un paciente que tiene un edema cerebral con hipertensión intracraniana, en el cual se incrementaba el riesgo de de tener condiciones que pudieran incrementar la morbilidad a largo plazo. Entonces, como hemos mencionado aquí, habíamos mencionado precisamente sobre la hipotensión, las arritmias y la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Lo que habíamos mencionado con respecto a la frecuencia cardíaca, que sí fue significativo estadísticamente, y el hecho de que se bajara la frecuencia cardíaca no era o no se consideraba como un efecto terapéutico benéfico, sino al contrario, entra dentro de las complicaciones y de los riesgos de presentar no solamente la frecuencia cardíaca, sino disminución del gasto cardíaco. ¿Cuál es un poquito la justificación de por qué en un momento dado tampoco hay una mejoría? Se consideraba, por ejemplo, en el adulto después de un traumatismo craneoencefálico que tiene una respuesta hipermetabólica con una alteración en cuanto a su consumo energético, que en el niño y en los estudios que reportan este hiperconsumo, este estado hipermetabólico no se presenta como en el adulto al 100%, refieren ahí que es un 70% la demanda normal. Entonces, si ya de por sí el paciente con un trauma craneal tiene una demanda energética reducida, menos del 70% global, pues en realidad tampoco se vio que fuera esto un beneficio, sobre todo para tratar de disminuir el hipermetabolismo cuando nosotros tenemos una hipotermia. Entonces, un poco tratando de redefinir el valor de que realmente esta hipotermia pudiera sí serme útil, como mencionaba nuevamente, y también no ser muy enfático en el que en una medida terapéutica para todos no sirve. Y ahí está demostrado que no va a tener ningún efecto. Pero en aquellos pacientes en los que sí tengamos o que tengamos específicamente una hipertensión intracraneal con elevación de la presión intracerebral, la hipotermia pudiera en un momento dado ser una opción, sobre todo en aquellos en los cuales estamos teniendo complicaciones para poder disminuir eh, la presión intracerebral. Aunque haciendo un poquitito el análisis, tendríamos que tener esa hipotermia con todo el soporte que se tiene que dar por el hecho de que posiblemente disminuye la presión arterial, tener un vasopresor o si disminuye el rendimiento cardíaco, un inotrópico y estar monitorizando muy bien los flujos sanguíneos cerebrales para que pudiéramos en un momento dado tratar de optimizar ese flujo sanguíneo y no tener la complicación que se asocia con la disminución del flujo sanguíneo cerebral por la hipotensión que produce la hipotermia en los grados de 32 a 34, que es lo que se refiere para pacientes con traumatismo craneoencefálico. Entonces, aquí como mencionamos, esta hipotermia moderada entre 32 y 33 grados centígrados, sugerida exclusivamente como una terapia de segunda línea, terapia de rescate,
cuando existe hipertensión intracraneal severa, que no responde a las medidas como habíamos en iniciales, ya se hace o analgesia, la osmoterapia o drenaje de líquidos celoraquillo. Y sobre todo, como habíamos mencionado, su nivel de evidencia 3. ¿Y cuál es el problema? En varios de los estudios que se estuvieron haciendo, de los estudios que hicieron, referían que no había suficientes estudios, no, solo dos metaanálisis, uno de ellos de buena calidad y el otro en teoría no era de muy buena calidad, pero cuando hicieron una segunda reevaluación de los mismos y que se enfocaron específicamente en la utilidad o en las complicaciones, el problema más que nada no era el hecho de que bajara o no bajara la presión intracerebral. La mayor parte demostraba que el efecto más importante de la disminución de la presión intracerebral cuando lo metemos nosotros en hipotermia era dentro de las primeras 24 horas que se aplicaba esta, ¿no? Pero después a las 48, a las 72 horas no había ya una diferencia significativa, pero sí se incrementaba las complicaciones en relación a aquellos pacientes en los cuales el manejo se enfocaba a la normotermia y evitar en forma agresiva la hipertermia. Y el riesgo era el momento en que se empezaban a recalentar. Dentro de la heterogeneidad de los estudios, el proceso de recalentamiento, pues hubo varios en los cuales incrementaban la temperatura de 1 a 2 grados cada 2 hasta 4 horas, y es donde el momento que empezaban a recalentar entre lo que eran los temblores, pero el incremento del metabolismo, pues todo el beneficio que tenía de la disminución de la presión intracerebral se perdía, y ellos encontraron que había elevaciones nuevamente de la presión intracerebral y del metabolismo cerebral. Entonces, de los estudios que pudieron ver que tenían menos este efecto y que sean una recomendación, pues es donde viene esta recomendación. Al momento que nosotros tengamos o utilicemos la hipotermia en un paciente que tengamos hipertensión intracraneana que no se esté respondiendo a las terapias habituales y que consideremos que pudiera beneficiarse con el hecho de meterlo hipotermia, que tuviéramos la forma adecuada de utilizarlo con equipo adecuado y una muy buena monitorización, pues es entre 24 a 72 horas el tiempo promedio sugerido. Algunos dicen que 48, no más de 72 horas. Y el proceso de recalentamiento también tendría que llevar entre 2 a 3 días, y la sugerencia es que sea un recalentamiento lento, entre 0,5 a 1 grado centígrado cada 12 o 24 horas. Otro de los problemas que se encontraron era que se disminuía el metabolismo y las actividades celulares, y sobre todo aquellos que tenían que ver con la depuración hepática de muchos de los medicamentos. Y uno de los que veían y que se utilizaba como era la fenitoína como un tratamiento profiláctico, aunque bueno, la recomendación ahorita se haya modificado, si estábamos nosotros utilizando, se acumulaba, se depuraba menos la fenitoína, y al momento que se empezaba a recalentar, pues empezábamos a tener nuevamente incremento de los niveles de fenitoína con complicaciones asociadas a los mismos, ¿no? Parte de las bradicardias, de las arritmias que se presentaban y los eventos tóxicos de la fenitoína se veían en el recalentamiento. Por eso se sugería que estuvieran aquellos pacientes que tuvieran con hipotermia, que estuvieran administrándose este anticomicial, pues que tuvieran una monitorización estrecha de los niveles séricos en todo el proceso del recalentamiento. Nuevamente volvemos a incidir con esto. La hipotermia profiláctica temprana, como me han mencionado, no nos va a servir para mejorar la mortalidad general o resultados funcionales a largo plazo tras un traumatismo craneoencefálico. El nivel de evidencia es un nivel de evidencia 2. Hubo estudios que seguían a los pacientes después de un traumatismo craneoencefálico que los habían sometido a hipotermia algunos 3 a otros 6 meses. Hubo mucha heterogeneidad, no hubo un seguimiento de forma adecuada. Por eso la evidencia no es muy importante, pero sí llegaron a encontrar que había más problemas en cuanto a coeficientes intelectuales y déficits neurológicos en aquellos pacientes que sean sometidos a hipotermia. Y si se llegara a utilizar, volvemos a ver a lo mismo, la precaución es temas, la fase de recalentamiento, como habíamos mencionado, evitar los rebotes de la toxicidad de los medicamentos y el rebote de la PIC con el control de la temperatura. Y la recomendación, en dado caso que se llegue a utilizar, está entre 32 y 33 grados, porque por ahí había algunos otros estudios en los cuales los pacientes llegaban a temperaturas todavía mucho menores, 20, 30, 27, 30 grados centígrados. La evidencia, si se llega a utilizar, es 30, 32, 34 grados centígrados, 48 a 72 horas, no más. Y la recomendación ahorita, por todos los estudios que fueron entre pacientes con hipotermia, con normotermia, pues va enfocado precisamente a las recomendaciones actuales, ¿no? El paradigma va a ser no enfriar en forma profunda,
sino el control de la normotemia, evitar la fiebre, la hipertermia y el manejo agresivo de esta misma. Y enfocándonos precisamente en esto, la hipotermia profiláctica no es una terapia universal en el neurointensivismo pediátrico, no hay un beneficio global y la diferencia metabólica, como ya mencionado, entre el paciente postrauma pediátrico con respecto al adulto, pues es precisamente la tasa metabólica que es diferente. Y como habían mencionado, esta recomendación es solo y exclusivamente limitarse a pacientes con traumatismo craneoencefálico con elevación de la presión intracerebral con refractariedad al manejo habitual y como una opción terapéutica y tomando en cuenta que tiene que ser todo un proceso, tiene que ser todo un protocolo y tiene que estar muy bien monitorizado. Eh, Prácticamente esto es un poquito resumido lo que mencionaban las guías. Hay la utilización de la hipotermia terapéutica que está para el paciente con encefalopatía hipoxico-isquémica en el paciente neonato, que bueno, tiene todas sus indicaciones, aunque también hay algunas nuevas directrices con respecto a la utilización. En el paciente posarresto cardíaco, que es un poco diferente al del adulto, y en el estado epiléptico superrefractario refractario, que también por ahí no hay una evidencia de que sea realmente de mucha utilidad. Eso ahorita, bueno, ya no lo quise agregar. Estábamos enfocados nada más a las recomendaciones de la Bright Foundation con respecto a la hipotermia y pues es un poquito lo que quisimos puntualizar y tratar de ser lo más preciso con respecto a la información que teníamos ahí. No sé si hay alguna duda. Excelente, Mario, muy bien, muy bonita la presentación. ¿Algún comentario de la audiencia? A ver, preguntas, comentarios. Mario, ¿tú has utilizado hipotermia? Lo utilizamos en la residencia, fuera no como terapéutica, era para control en algunos pacientes con estado epiléptico. Recuerdo que sí lo utilizamos una o dos veces. En un paciente con un trauma craneal grave, con hipertensión intracraneana que que fue muy refractario. Digo, la residencia al 2003, que todavía había aparentemente la evidencia. Y sí nos tocó, o sea, de lleno, de plano, era tener que tener el vasopresor e inotrópico. De los pacientes que yo recuerdo que utilizamos, ahorita me la memoria me vienen como tres o cuatro, los tres nos hicieron neumonía, se nos infectaron, uno hizo arritmias, que al principio pues era este, un bloqueo auriculoventricular primero o segundo grado, que es medio lo que recuerdo, pero fue mucho el problema del recalentamiento, que nos hizo específicamente lo que mencionan ahí. Sobre todo en el estado epiléptico, nos volvió a entrar otra vez en estado epiléptico una niña con encefalitis viral, recuerdo bien no me acuerdo cuál de los virus, pero que fue de los más complicados que nosotros llegamos a tener. Ya fuera, el problema es cómo los enfriamos, cómo los regulamos. Es en realidad es nuestra complicación. Nosotros acá tenemos un tiempo, nos estuvieron subrogando el Arctic, es unas mantas para hipotermia. No hubo la oportunidad de poder utilizar en un paciente con trauma craneal, lo utilizábamos para disminuir la fiebre en pacientes como por ejemplo hemato-oncológicos con sepsis y fiebres altísimas. Y mucho el problema es el momento en que empezamos a enfriarlo, no solamente de que lo calentamos, sino cuando los empezamos a enfriar, los temblores que sí eso es tanto bajar la temperatura de fiebres de 39, 40 persistentes, van 38, 38,5 y están con temblores importantes. Bueno, mira, yo tengo que decirte que soy muy juiciosa respecto a toda la evidencia que hay en hipotermia, porque realmente la evidencia en lo personal, en la manera en que yo lo visualizo, es que nunca va a ser suficiente hasta que de verdad tengamos un termómetro intracerebral. Porque mientras no veamos lo que está sucediendo en el cerebro con la temperatura cerebral, pues no vamos a saber si eso le está ayudando o lo está perjudicando. Entonces, sí hay catéteres que miden temperatura cerebral. Generalmente vienen con otros dispositivos en donde también se monitorizan otras cosas.
como presión tisular de oxígeno cerebral. Sí existen y sí están disponibles en México y sí se puede hacer la inversión. Pero probablemente lo primero que tiene que suceder es que se comprenda que es algo que sí vale la pena analizar. Entonces, los artículos que tenemos de evidencia primordialmente tres no son algo que de verdad podamos, con lo que podamos decidir que es algo que nunca vamos a usar, porque como tú bien lo dijiste, apoyan a que no, ¿no? O sea, no hay evidencia contundente Hay que creencia que sí. una mejoría significativa, etcétera. Pero sí nos pueden orientar a ciertas acciones. Yo, por ejemplo, en lo personal, sí he usado hipotermia y sí la he usado en traumatismo craneoencefálico con hipertensión intracraneana refractaria. O sea, estamos hablando de un escalón 3, ¿no? Ujú. Y sí considero que algo ayuda, ¿no? O sea, no te puedo decir que, o sea, no tengo serie de casos que te pueda mostrar una evidencia significativa y no tengo análisis de al año. O sea, eso es justo lo que tenemos que hacer. Pero Ujú. además, el término de decir fiebre, o sea, lo que ya sabemos perfectamente es que no debe de tener fiebre el paciente. Eso nos lo han dicho 50 millones de veces, porque aumenta la mortalidad. Lo que es la fiebre, la hiperglicemia. Esas son cosas que de manera solitaria, pues, o sea, por sí mismas, te aumentan la mortalidad, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva tenemos que empezar por definir qué es fiebre para el cerebro. Exacto. Y todavía eso no existe, o sea, esa definición todavía no existe hasta que empecemos a medir las temperaturas cerebrales y empecemos a ver qué es lo que pasa con determinadas temperaturas cerebrales, podremos empezar a definir qué es fiebre para el cerebro, ¿no? Entonces, la recomendación en general es que la temperatura central sistémica no sea mayor a 37,5 grados centígrados. ¿Cuánto genera de temperatura cerebral esa temperatura central? Pues todavía no lo sabemos, ¿no? Em, es dentro de las cosas que también yo quería compartirte es que aunque no suelo someterlos a una hipotermia leve, de 32 a 34, como comentabas, sí me gusta tratar de favorecer que las temperaturas estén entre 35 y 36,5, ¿no? Ya cuando me voy acercando a 37 o arriba ya me estoy preocupando, ¿no? Entonces trato de mantenerlos acá abajo, ¿no? Y 35, estrictamente hablando, pues sí, es una hipotermia, pero es una hipotermia leve, ¿no? Lo que yo busco es evitar los picos de hipertensión intracraneana. Entonces, el mecanismo fisiopatológico básico es centrándonos en el efecto que produce en la unidad neurovascular. Eso es muy importante porque lo primero que comentaste en tu plática es que baja el metabolismo Mismo. cerebral basal. Entonces, como disminuye el metabolismo cerebral basal, no es necesario o no hay tanta necesidad fisiológica, o sea, el cuerpo comprende que no se requieren grandes volúmenes de sangre para aportar el nutriente necesario para que se genere ese metabolismo basal. Entonces, al detectar que no son necesarios tantos suplementos nutricios, se autorregula el flujo cerebral para que haya una vasoconstricción y eso, por lo tanto, disminuye el volumen sanguíneo cerebral. Cerebro. Y Por el- entonces, de acuerdo a la ley de Monroe-Kelly, que sabemos que hay tres componentes intracraneanos, bueno, pues se está reduciendo el volumen sanguíneo, o sea, el componente hemático es lo que está ayudando a favorecer que se reduzca la presión intracraneana, ¿no? Entonces, esa es la dinámica fisiopatológica de otras estrategias de manejo, como por ejemplo el coma barbitúrico, ¿no? Es la misma dinámica, ¿por qué? Porque buscan reducir la tasa metabólica cerebral de oxígeno, ¿no? Entonces,
Hay intervalos porque también si la suprimes, bueno, aquí ya me estoy saltando un poco al tema del coma barbitúrico, ¿no? Pero Ujú. si tú suprimes la fisiología cerebral, también vas a generar que esa área de penumbra pues le falte sangre, ¿no? Falta de Porque sangre. se Ujú. está logrando compensar pues por lo poquito que está reduciendo, pero si tú lo suprimes todo y todavía a eso poquito que le llega ese fenómeno de autoajuste de flujo, todavía se lo quitas, pues se termina de infartar, ¿no? Entonces es tener como un poco ese cuidado, pero bueno, en el caso de la hipotermia, la dinámica de pensamiento a través de la unidad neurovascular. Entonces reduces tasa metabólica basal y se reduce ese flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, aunque en este caso lo que yo te pedí que abordaras fue precisamente las guías pediátricas de la Brain Trauma Foundation, en realidad, chicos, esto es algo que se puede considerar para otras entidades, como lo decía muy bien Mario. Entonces, algo que ya tiene mucho más evidencia es en la parte neonatal. Entonces, quisiera yo compartirles unas imágenes para que vean, o sea, lo que yo no quisiera es que satanicen la hipotermia. Una de las, perdón, una de las comentarios que hacían mucho en los artículos era dos opciones. Una, que posiblemente a lo mejor no es una opción terapéutica mala, pero en este momento no tenemos la evidencia suficiente como para poderla sustentar, porque los principios fisiológicos o fisiopatológicos del efecto de la hipotermia en la teoría o en la forma experimental tienen mucho enfoque hacia parte de lo que es la fisiopatología del edema cerebral y de los flujos sanguíneos cerebrales, del metabolismo cerebral, de la disminución de los excitatores cerebrales y de todo ese proceso hasta disminución de lo del óxido nítrico. El problema es que no ha habido la evidencia suficiente como para que se pudiera en un momento dado sustentar a utilizarlo para todo el mundo. Y lo que mencionaban también, que posiblemente va a ser una terapéutica que cuando se pueda tener una monitorización muy localizada y muy focalizada a solo el cerebro, pudiera en un momento dado ser de utilidad, porque la mayor parte de las complicaciones que la contraindican ahorita no necesariamente son a nivel del sistema nervioso central como tal, sino que es toda la repercusión sistémica en lo respiratorio, en lo hemodinámico, a nivel cardíaco, a nivel infeccioso, a prolongar las estancias ventilatorias y todas las complicaciones que están asociadas a la terapéutica. Por eso lo que mencionaba, si podemos medir directamente la temperatura cerebral y poderse enfriar solo el cerebro en esa zona, posiblemente pudiera ser una opción terapéutica no tan mala. Y seguramente mejorarían los números, Exactamente. porque realmente en la práctica, mira, aquí Dulce también nos está compartiendo que también utilizaron hipotermia en un caso posparo con choque séptico por mordedura de un perro. Se usó terapéutica por hipertensión intracraniana refractaria postparo y le fue bien a la paciente. Entonces, efectivamente, Dulce, En encefalopatía. Ujú. también he observado que sí, o sea, sí, sí es útil, aunque hemos visto hasta ahora casos aislados, es el tema que tenemos que empezar a conjuntarlos, ¿no? Pero creo que es algo que debemos de retomar porque sí, efectivamente, lo que nos dice los artículos que están escritos es no y no, ¿no? Y hay dos grandes estudios, uno intrahospitalario y otro extrahospitalario respecto al paro, y el intrahospitalario de plano hasta detuvieron el estudio porque dijeron, no, no hay evidencia que significativa como para que sigamos haciendo esto a nivel intrahospitalario, entonces deténlo, ya no vamos a meter hipotermia a los pacientes y se acabó, se elimina la hipotermia de nuestra vida, ¿no? Y el extrahospitalario todavía, en el paro extrahospitalario todavía lo están considerando, pero en una forma de ver como que van más hacia que van a, van a sugerir que no lo hagamos, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que no analicemos el contexto de la evidencia porque de verdad para hacer pruebas contundentes necesitamos que el monitoreo sea directo, ¿no? Entonces, pues ese es el tema que tenemos que empezar. Lo primero es que ustedes sepan que sí se puede monitorizar la temperatura cerebral
o sea, intracraneana, ¿no? Y si ustedes van a evaluar la temperatura sistémica, tiene que ser central. No hay forma que como neurointensivistas consideren otra. O sea, Mm. lo mínimo indispensable es que su temperatura sea central. Hay quienes eligen esofágica. A mí antes me gustaba mucho hacer medición de temperatura esofágica, después cambiaron nuestros monitores y nos quitaron el sensor esofágico, pero hay otras maneras, ¿no? Intrarrectal, ¿no? Hay quienes miden intravesical, o sea, no sé, cada quien tendrá su forma de medir, pero no pueden usar otra que no sea la central, no se pueden guiar por el termómetro axilar, o sea, tienen que asegurarse de tratar de identificar lo más parecido a lo que el cerebro podría tener, ¿no? Si es que no tienen un catéter de temperatura intracerebral que vienen en general junto con los catéteres de presión tisular de oxígeno cerebral. Entonces todavía carecemos de ese tipo de monitoreo, pero sí existe, ¿no? Entonces, lo primero es que sepan que existe y lo segundo es ver de qué manera en nuestras unidades se pueden empezar a implementar este tipo de cosas para que nos podamos dar cuenta realmente cuáles son las intervenciones efectivas y cuáles no, y escribirlo, o sea, juntar los casos y escribir. Ahora yo les quiero compartir mi pantalla. Em, a ver, ok. Les voy a compartir mi pantalla porque creo que es importante que les muestre la parte que ya está más fuertemente descrita, que aunque no tenga que ver específicamente con hipotermia, o sea, no tiene que ver con trauma, pero es una utilidad muy fuerte de la hipotermia y es la encefalopatía neonatal. Entonces, este artículo justamente es del año pasado, no lo vamos a describir absolutamente todo, pero quiero que le echemos un vistazo a las tablas y las imágenes que nos comparte el artículo. Básicamente es revisión de varios artículos que hablan sobre encefalopatía neonatal y los criterios, ¿no? Los criterios de diagnóstico, los criterios de gasometría de cordón umbilical, los criterios de Apgar. Entonces, prácticamente todos los estudios coinciden en criterios diagnósticos, letargo, estupor, coma, ¿no? En el posparto inmediato. Y se utilizan también algunas estrategias de diagnóstico como el electroencefalograma y utilizaron aquí la estrategia de hipotermia terapéutica, muy importante, la aplicaron en las primeras 6 horas después de este evento hipóxico postnatal, ¿no? Entonces, una de las cosas aquí muy importantes es que resaltan que entre más temprano se haga la intervención, es más contundente o más trascendental, ¿no? Entonces, aquí todos los estudios que se revisaron en este metaanálisis hablan de que se indujo la hipotermia en las primeras 6 horas después del nacimiento y la duración que se le dio fue de 72 horas en todos ellos. Entonces, algo que también les quiero compartir, chicos, es que otra de las cosas que se describen en hipotermia pediátrica, aquí saliendo un poquito aquí estoy combinando un poquito temáticas, pero en hipotermia pediátrica, ustedes van a encontrar artículos que hablan de aumento de mortalidad y algunos artículos que hablan de que sí tuvo algunos efectos benéficos. Pero los que hablan de aumento de mortalidad van más relacionados a que la hipotermia fue de un periodo muy corto, o sea, el intervalo de tiempo en el que se sometió a hipotermia el paciente generalmente fue menor a 48 horas. Entonces, aquí es muy importante porque eso sí, el manejo de temperatura a largo plazo sí impacta en, en esa mortalidad, ¿no? O sea, en el objetivo
en los dos objetivos fundamentales que nosotros tenemos como intensivistas. ¿Cuáles son? Pues la mortalidad y el pronóstico funcional. Esos son nuestros dos objetivos fundamentales de todo esto que estamos haciendo. Lo estamos haciendo para mejorar la mortalidad y para mejorar la función, ¿no? Entonces, Bien. este, el que sean hipotermias cortas, eso va en contra de estos dos objetivos. Por eso yo he tratado de que si se somete a hipotermia al paciente, si se decide que sí, vamos a hacer hipotermia, lo que trato de hacer es platicar con mis compañeros porque tenemos que hablar el mismo idioma. Una vez lo que nos sucedió es que tomé una decisión en un paciente y cambié el turno y dijeron, no, eso no sirve y lo que había avanzado en mi turno se quitó. ¿Y saben qué sucede? Que puede, a lo mejor no sucede nada, pero muy probablemente le va a ir mal, ¿no? ¿Por qué? Porque los artículos nos hablan que las Del pico. hipotermias así, o sea, todo lo que sean picos de yo pongo, tú quitas, es malo, ¿no? O sea, tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que platicarlo. Miren, están las características así, vamos, podemos hacer esto como equipo y lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces, ya evolucionamos, por fortuna, como equipo, hemos ido evolucionando y ya el último paciente en el que llegamos a someter a hipotermia, se logró una hipotermia de una manera más adecuada, sus 48 a 72 horas y posteriormente una recuperación térmica paulatina. Eso es muy importante. Lenta. Yo en lo personal siempre sugiero que no sea más de 1 grado por día, pero ya Mario ya nos dio las referencias de 0,5 a 1 grado cada 24 o cada 12 horas, ¿no? Como intervalos más cortos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si se van más abajo en la temperatura, pues van a tardar más días en regresar. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente van a necesitar infusión de relajante muscular más tiempo y probablemente eso los lleve a otras Las comorbilidades, ¿no? complicaciones. Entonces, tienen que tratar de establecer su plan de una forma lo menos mórbida posible, ¿no? ¿Por qué? Porque también el tardarse demasiado también no da nos da problemas, ¿no? Efectivamente, problemas infecciosos, se alarga la ventilación mecánica, úlceras de presión, o sea, N, los que ustedes quieran, ¿no? Entonces, yo a medida que he ido pasando los años, he tenido esa maña de decir, si de verdad necesito hipotermia, no me voy tan abajo, ¿no? O sea, a lo mejor 34 así, sin irme a 32, ¿no? O sea, Pues, lo mínimo necesario para tratar de evitar picos de hipertensión intracraneana eh, por arriba de lo que se observa, del estándar, ¿no? Claro, eso es antes de ya las nuevas investigaciones que ya nos hablan del PRX, de la autorregulación, etcétera, ¿no? Pero uno va haciendo lo que tienes en tu unidad, ¿no? Nosotros todavía no tenemos PRX, por ejemplo, pero tratamos de evaluar la presión intracraneana invasiva, aunado a los comportamientos de flujo por el dúplex y aunado a la evolución general. O sea, van ustedes atando cabos y van dándose cuenta si la estrategia les está funcionando o no les está funcionando. Entonces, en lo personal, cuando decido bajarle la temperatura para evitar picos de hipertensión intracraneana, porque así se está comportando el paciente, está haciendo refractariedad de su hipertensión intracraneana. Entonces, ya hago todo lo que dicen las guías, pero si todavía eso no funciona, bueno, pueden ustedes considerar que en su tercer escalón de tratamiento todavía ustedes tienen la posibilidad de generar hipotermia, ¿no? Ahora, sucede aquí en México, no sé, supongo que en el resto de Latinoamérica estamos igual todos, no tenemos sistema de hipotermia. Yo les voy a confesar que
no sé si decir esto, pero bueno, en algún momento de verdad quise generar la manera para que el sistema que se usa de hipotermia para las bombas de circulación extracorpórea, para los operados de corazón, lo pudiéramos implementar o me prestaran el equipo. O sea, me tuve que echar un brinco adentro del quirófano para ver qué equipos tenían en quirófano y ver qué posibilidades tenía yo de que me los prestaran, ¿no? Para bajar a la terapia intensiva, porque de repente, pues así se necesita, ¿no? Por ejemplo, igual con otros equipos, pues también hago lo mismo, necesito que me los presten porque hay que hacer un procedimiento urgente en terapia. Entonces, me meto a ver qué hay y pido permiso y los bajo a la terapia intensiva una temporada en lo que se hacen las cosas y luego se regresa, ¿no? Entonces, lo más cercano a un sistema de enfriamiento es lo que se utiliza para las bombas de circulación extracorpóreas, ¿no? En realidad hay equipos de enfriamiento. Los equipos son muy parecidos. Pues es una caja, hay una pantalla y en esa pantalla ahí tiene uno unos botoncitos en donde le picas la flecha para abajo para que baje la temperatura, le picas la flecha para arriba para que suba la temperatura y se conecta a un sistema venoso del paciente y es un circuito continuo. Entonces se conecta con el sistema y el paciente se va enfriando progresivamente con esos sistemas de enfriamiento. Entonces, así ustedes pueden saber específicamente cuál es la temperatura a la que ustedes quieren que quede el paciente. Entonces, si le ponen 34 a la maquinita, pues en 34 se los va a enfriar. ¿Qué sucede? Que pues no es habitual que haya esos equipos. No sé si alguien tenga ese tipo de equipos en su hospital. Yo, la verdad, no. ¿Qué usa uno habitualmente? Pues medios físicos, ¿no? Entonces, medios físicos internos, medios físicos externos, ¿no? O sea, no hay evidencia de esto, chicos? O sea, no me lo tomen como que estoy, basada en alguna lectura, libro, artículo. No hay forma de que con los medios físicos podamos llevar un control estricto de temperatura, así como lo hacen los equipos de hipotermia que les acabo de decir. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues mantas frías, ponerle hielos alrededor del cuerpo, alrededor de la cabeza, de repente una solución fría, o sea, si se tiene que este, precargar o algo, pues sí les he llegado a indicar soluciones frías, como ya sé que me está elevando la temperatura, ¿no? Entonces metan la solución un ratito a que se enfríe, este, lavados gástricos con frío, no sé, o sea, sí hay varias maneras, pero le bajo la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sé que tener fiebre es igual a que aumentar la mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues escribirlo. Y si ustedes tienen alguna otra estrategia que hacen en sus pacientes, escribirlo. Y regresando al artículo, quiero enseñarles por qué es importante. Voy a subir un poquito. Eh, esta imagen para mí es muy importante mostrárselas. Y es hablando de el tratamiento de hipotermia, en este caso por encefalopatía hipóxico isquémica. La encefalopatía neonatal, pues, tiene muchos orígenes, pero en este caso estamos hablando de encefalopatía hipóxico-isquémica por asfixia postparto, ¿no? Y entonces aquí en esta figura observamos una resonancia magnética y observamos
nos pintan en la parte de la A la sustancia gris. En la parte de la B lo que observamos es la sustancia blanca. Y en la C observamos la sustancia gris subcortical, ¿no? Entonces aquí tenemos los núcleos caudados en amarillo y tenemos el putamen y tenemos el pálido en azul y naranja. Y los tálamos los tenemos en rojo y aquí un poquito de hipocampo en verde. Entonces, ¿qué es lo contundente aquí? En esta figura, en la figura 3 son los volúmenes de sustancia gris y blanca en la edad escolar de niños que recibieron hipotermia terapéutica por encefalopatía hipóxico-isquémica al nacer. ¿Cómo se ven los volúmenes, chicos? Así, Disminuidos. así a ojo de buen cubero. Lo que pasa es que les tendríamos que poner cómo se ven los volúmenes de un niño con parálisis cerebral. Aquí la cuestión es que no nos ponen la imagen comparativa de un niño con PCI, ¿no? Pero si ustedes vieran cómo están los volúmenes en un niño con PCI, es un Casi igual. filetito, o sea, es una línea, no tiene casi nada, no tiene conexiones, no tiene sustancia negra, no, esa capa donde están todas las células piramidales, las tiene delgadas, tiene hidrocefalia ex vacuo, es decir, se aumentan los ventrículos porque hay una gran atrofia córtico-subcortical. Entonces, si ustedes ven cómo se ve una resonancia de un niño con toda esa lesión, ha perdido una gran cantidad de volumen cerebral y por eso hay una ventriculomegalia ex vacuo. O sea, no es que tenga hidrocefalia, es que simplemente como le falta cerebro, le falta sustancia gris, le falta sustancia blanca, lo compensa pues con líquido cefalorraquídeo, los ventrículos se ven grandes, ¿no? Y toda esa carencia de neuronas y de las interconexiones de esas neuronas, que son los axones con sus mielinas, se ve muy carente, ¿no? Entonces, si ustedes ya tienen esa imagen en su mente y la comparan con estas imágenes que les estoy poniendo aquí, en donde tiene sustancia gris y sí tiene la intercomunicación, porque aquí se ve todos sus haces. Bueno, no se pinta porque no estamos con una tractografía. Aquí solamente se ve la sustancia blanca, ¿no? En la B. Si tuviéramos una tractografía, además veríamos cómo están específicamente sus tractos, ¿no? Pero bueno, aquí la idea no es ver tracto por tracto. Aquí es una imagen general. Se interconecta absolutamente todo y tiene hacia los dos hemisferios. Y tiene su sustancia gris subcortical. Entonces, fíjense lo que es, o sea, esta resonancia es de los pacientes a los que sí les dieron hipotermia terapéutica post-asfixia. Entonces, esto es increíble, chicos. Para mí es que te explota la cabeza. O sea, una terapéutica que no es tan complicada de lograr, miren todo el beneficio que produce. O sea, tiene los volúmenes prácticamente normales. Entonces, los niños sometidos a hipotermia terapéutica por encefalopatía hipóxico-isquémica que no desarrollaron parálisis cerebral, presentaron volúmenes de sustancia gris y blanca significativamente, sí son menores que los niños sanos, pero son mucho mejores que los que no tuvieron este beneficio terapéutico y tuvieron las secuelas, ¿no?, posteriores. Entonces, para mí no sé, es increíble. O sea, es una forma de decir, sí tenemos que darle la oportunidad a la hipotermia terapéutica e indagar en sus beneficios, ¿no?
no quedarnos con que es un no rotundo, ¿no? Y lo tenemos que pues llevar más allá, más allá, inicialmente el reporte de casos y después conjuntar la evidencia. Y esto es en la parte neonatal, pero en lo pediátrico también tenemos que hacer lo mismo. Este articulito que está muy bonito, se me hace que se lo voy a asignar a Marianela para que lo veamos en un sábado, porque a ella le va a servir muchísimo. Sí. Este, para desglosarlo muy bien, porque vienen todos los algoritmos. Bueno, ahí les estoy poniendo rapidísimo todos los algoritmos diagnósticos. Y pues nosotros somos pediatras, aunque la mayoría estemos metidos en terapia intensiva, pues algún día quizás nos toque recibir un chamaco, ¿no? Y hay que saberlo reanimar y hay que darle seguimiento, ¿no? Bueno, chicos, pues no sé si tengan alguna cuestión que nos quieran comentar. A ver, dime, Mario, dime. Es nada más una cosa que ahorita también recordé, dentro de de las referencias con respecto a la hipotermia, no había suficientes indicaciones como para la indicación general, bla, bla, bla. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención y que creo que son de las que sí es importante también de reforzar, ellos decían, si el paciente ya te llega frío, no hay prisa por recalentarlo. ¿Sí? Porque antes era una de las cosas que nosotros como intensivistas, está frío, caliéntalo porque la hipotermia, hipotensión y bla, 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 bla. Sobre todo si tiene algún evento de trauma craneal o que tenga un evento de encefalopatía hipoxiquisquémica posarresto cardíaco o algún otro evento que tú sospeches que hay compromiso de circulación cerebral, si el paciente llega frío, no hay prisa por recalentarlo. Y dejar que se caliente en forma paulatina conforme tú le vas manejando la hemodinamia y todo lo que le tengas que hacer, pero no hay prisa por la recalentada porque en ese momento activamos mucho de los procesos y si no tenía tanta hipertensión intracraneana o hiperflujo, con la recalentada nosotros se lo favorecemos. Entonces, ahorita lo recordé porque digo, no se me va a olvidar, pero ya se me estaba olvidando. Entonces, Sí, tienes toda la razón. Hay unos textos referentes al paro de personas que llegan en hipotermia severa, ¿no? Y todavía han descrito que aunque se tarden más de media hora en lograr resucitar a esa persona, pero como estuvo hipotérmica, eso le ayuda, ¿no? Le ayuda a recuperar funcionalidad, ¿no? Entonces, esa hipotermia le, le, pues fue su autotratamiento, ¿no? Y sí, efectivamente tienes mucha razón. La reversión de la temperatura siempre debe ser lenta. Pues muchísimas gracias. ok. Viste una clase súper bonita, Mario. Gracias. Este, pues espero que haya sido de provecho para todos. Ah, si alguien quiere compartirnos algo, adelante. Pueden abrir micro, cámaras. Ya nada más comentó Dulce. Y pues si no hay más por platicar, pues nos despedimos y nos saludamos el siguiente sábado de Cuestión Médica Continua. Marianela, por favor, ya para el 11 de julio su protocolo. Ya, ya no podemos esperar más. La primer tarea y el primer protocolo para publicación. Muchas gracias a todos, chicos. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos en la semana. Cuídense. Chao.